Te fallamos, nos equivocamos muchas veces, nos descuidamos, perdónanos. Te pedimos que permanentemente nos hables y tú nos ayudes a que permanentemente te escuchemos, te pongamos atención, te obedezcamos y hagamos lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Dios. Nos presentamos delante de ti para que en este tiempo de pandemia te podamos escuchar a ti más que las noticias, más que la información sobre los detalles de la pandemia y todo lo que sucede, que es duro, que es difícil, Señor. Te pedimos que tú nos entrenes para que cualquiera que sea nuestro valle, tú, Señor, nos des oídos agudos, oídos prestos y escuchar tu voz y nos des ojos abiertos para no solamente escucharte, sino también verte, Dios. Queremos verte, queremos escucharte, queremos obedecerte, queremos captarte también, Señor. En medio de los valles, activa discernimiento espiritual, entendimiento espiritual para poder lecturar con la lectura del cielo. Danos tus anteojos para poder ver. Danos, Señor, tus ojos para poder ver, entender lo que tú estás haciendo aún en medio de la desgracia, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas duras. Que tengamos tus ojos para poder ver la vida como tú la ves, entender la vida como tú la entiendes. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vencer todo tipo de valles, todo tipo de desiertos. Que sabemos que detrás de todo esto tú tienes propósitos y estás cumpliendo con muchos propósitos. Ya lo estás logrando, Dios. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Y hoy, Señor, en actitud de humillación, venimos a decirte, Señor, no mi copa, sino tu copa. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No como yo lo vea, sino como tú lo ves. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y está bien con mi alma, me someto a ti. Más que sean pruebas duras, difíciles, me someto a ti, me sujeto a ti, me rindo a ti. Quiero negarme en tu cruz. Quiero declarar todos los días como vivencia práctica, conjuntamente con Jesús estoy crucificado. Ya no viese yo en mí, mas Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Cristo se enseñorea mi vida por dentro, por fuera. Cristo se enseñorea en mi casa, en mi hogar, de mi familia, en mi descendencia. Cristo se enseñorea en los ministerios que me ha encargado. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de los ministerios que me ha encargado. Cristo se enseñorea de mis circunstancias, de mis situaciones. Cristo se enseñorea de mis pecados, de mis debilidades. Cristo es Señor, Cristo es Señor. Cristo reina mi vida, Cristo reina mi vida. Gracias. Que sea así, Señor. Que no sea solamente oración, sino que sea así, que vivamos así, Señor. Gracias, bendito eres, bendito eres. Amén, amén, amén. Bien, quisiera traerle una reflexión que es desafiante, dura, pero necesaria. Este, y es necesario reflexionar sobre esto, ¿no? Siempre Dios ha funcionado a través de pactos. No es la única manera de funcionar, ¿no? Pero es una de las maneras, creo, más conocidas. Es más, el que quiere hacer pacto con nosotros es Él.
Nosotros no queremos hacer pacto con Él porque nos tenemos miedo a nosotros mismos. Y algunos ya no hacen pactos con Dios. Porque también ven que para todos se hace pacto y se usa mal el tema del pacto también. Otro tema también, que es discutible, ¿no? Pero muchas veces yo me he encontrado con lo que a mí me sucedió muchas veces. Ya, yo le decía, Señor, ya no quiero hacerte pacto, pero fallo. ¿Para qué te voy a hacer un pacto si fallo? Entonces el Señor va entrenando y cada vez te va quitando la mentalidad de evento y te mete a procesos, porque para cumplir pactos con Dios vas a tener que fallar pactos con Dios. No sé si me explico. Es el proceso de aprendizaje. Pero nosotros tenemos una visión moralista del pacto, y si es visión moralista el pacto es visión de ley. Pero si tenemos una visión espiritual del pacto, es una visión de gracia. Porque es diferente la mentalidad de ley que la mentalidad de gracia. Algún día nos vamos a sentar a conversar para que ustedes me expliquen en qué yo no me expliqué bien, ¿no? Porque todos estos temas difíciles, es difícil explicarlo, ¿sí? Y obviamente uno comete errores al explicarlo, digamos, explica insuficientemente, ¿no? Pero estamos confiados que el Espíritu Santo está en control de nuestra mente, nuestros corazones, y que Él nos va a explicar mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, una de las cosas más eficaces en la vida cristiana es aprender a vivir por pactos. Ahora, recuerde, hay mucho prejuicio porque han habido desmanes en el tema de la enseñanza del pacto. Yo no me voy a meter a ese lío porque ya es turbar el corazón, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, el Señor dice aquí, yo establezco mi pacto, esa manera de vivir de Dios, la manera de funcionar de Dios, y es con nosotros y con nuestra descendencia. Así funciona Dios. No es la única manera, ¿no? Porque eh, eh, él tiene multigracia, o sea, tiene mil maneras de funcionar. ¿Eh? Pero una manera central, diría yo, es traer pacto, ¿no? Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces, los pactos de Dios son de bendición hasta mil generaciones para aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Siempre hay una condicionante ahí, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos de la vida cristiana es la vida de pactos con Dios. Yo recuerdo cuando me cambié de carrera universitaria allá en Estados Unidos en los años 77, 78, 79, hace 40 y tantos años. El primer pacto que yo aprendí, porque nadie me enseñó, después ya descubrí que era el Espíritu Santo. Yo estaba solo leyendo la Biblia por 2 años. Yo era católico y un sacerdote me enseñó, ni un pastor, no, nadie. Me gustaba leer la Biblia todas las noches, la leía, sobre todo el Nuevo Testamento. El primer pacto que recuerdo que hice con Dios, para mí, cuando más me salió del corazón, Señor, quiero ser tu discípulo. Me interesa ser uno como estos. Enséñame, yo no sé, nadie me enseñó estas cosas. Y después cuando cambié de carrera de ingeniería civil, me fui a una universidad cristiana
a estudiar teología y comunicación y periodismo. Entonces allá recuerdo que otro pacto que hice así de mi corazón, digamos, no fue que alguien me guió y que pasé al frente, etcétera, que también eso es válido, ¿no? En mi habitación diciéndole, Señor, yo quiero ser un hombre de oración, me gusta la oración, haz que me agrade la oración. Porque yo en ese entonces hablaba de la oración, ahora hablo más de la intimidad con Dios. En los pactos uno va creciendo, ¿no? El Señor te va desarrollando y vas a cometer errores en los pactos, así que no te flageles. La cosa es que vamos avanzando y a veces descuidas por un tiempo, lo dejas y el Señor ora por vos para que volvás al pacto, para que te acordes del pacto, para que, ¿no? Una cosa de locos, pero que siempre está el amor de Dios, ¿no? Entonces, eso funciona. Si, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y siempre que te olvides, el Espíritu Santo te hace retomar, te vuelve al camino de esos pactos, ¿no? Entonces, quisiera yo hablarle de un par de temas hoy, volver a pactos con Dios que hemos quebrantado y principalmente salir de la condenación, autocondenación, culpabilidad y qué sé yo, que la carne te engaña mucho. Insisto, por ejemplo, el pacto que yo hice con el Señor, quiero ser tu discípulo, y yo le fallé un montón al Señor. No sé si usted es intachable y no le falló nunca al Señor, pero el Señor no hace contabilidad de pecado. El Señor no es un contador, es un perdonador. Y lo que más le interesa al Señor es que, sabiendo que tenemos un corazón imperfecto, que muy seguido le rindamos nuestro corazón para que Él de vuelta nos retome en la brecha, ¿no? Vaya avanzando, ¿no? Van avanzando y vamos avanzando y el Señor se pone contento cuando avanzas 1 milímetro. El Señor se pone contento cuando avanzas un centímetro, por decir. Estamos hablando de estatura espiritual, ¿no? Entonces, yo quisiera que en este tema todos seamos libres del espíritu de culpa, de condenación, de acusación. Y entendamos que hemos cometido errores al Señor y bueno, que hay que hacer humillarse, ¿no? Lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pactos con Dios quebrantado quiere decir que le desobedecimos, ¿no? Olvidamos, abandonamos, a veces sustituimos, a veces cambiamos, somos inestables a veces, pero el Señor nos ama y si nosotros siempre tenemos el corazón humillado, esa es una llave de seguridad que nos va a llevar a volver al camino del Señor y seguir avanzando 1 centímetro o 2 centímetros. Y el Señor se va poniendo contento porque sabe que la gran mayoría de los pactos son procesos de vida, ¿no? No es nomás para, exceptuando los pactos temporales que vamos a hablar hoy, también explicar un poco, pactos de vida, ¿no? Entonces, vas avanzando, vas avanzando. Y es el Señor el que te hace avanzar. Volver a pactos que hicimos con Dios es volver a la intimidad con Dios. Porque obviamente un pacto quebrantado, contrista al Espíritu Santo, daña el altar, es obvio eso.
Y es sencillo volver a los pactos con Dios. Él ya trabajó todo, Él hizo todo. Y firmó con su sangre esta sentencia. Consumado es. Listo, se acabó. Vos podés volver right now a los pactos con Dios. Así de sencillo. Solo por la sangre del Cordero. Así de sencillo. Al Señor Jesús le costó un montón su vida, un montón de sufrimiento, tomó nuestro lugar. Usted sabe todo eso. Así que todo esto que vamos a hablar es bien sencillo a la luz de la cruz. Es bien sencillo a la luz de la sangre del Cordero. Es bien sencillo a la luz del perdón de nuestro Dios Trino. Es sencillo, solamente volver a la intimidad con Él, volver a pactos que hicimos con Dios y que hemos quebrantado, es volver a la ruta con Dios. O sea, se vuelve a la cobertura total. Porque uno de los sentidos importantes de que Él quiere pactos con nosotros es por cobertura, ¿no? Sí. El pacto es una alianza y esa alianza te da cobertura, es un contrato y ese contrato te da cobertura, te da estabilidad, ¿sí o no? Y Él es el que más está, voy a usar una palabra que no es aplicable a Dios, pero es comunicacional. Él es el más ansioso. Él está ansioso porque volvamos con todo a los pactos que hemos hecho con el Señor. Retomemos, que vamos a tener mayor cobertura, ¿no? Sí. Y vamos a volver a la ruta con Dios. Y la ruta con Dios, ya hemos hablado de esto, es relación correcta con Dios, de la relación madurar y crecer y avanzar, comunión íntima con Dios, unión con Dios, caminar con Dios, tener una vida de oración y el nivel más alto, lo máximo es llegar a ser amigo de Dios, tener amistad con Dios. Esta ruta, por favor, imprímela en tu mente. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que la imprime en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí. Y que seguido le diga, Señor, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué pacto he olvidado? ¿Qué pacto ya he descuidado? ¿Okay? Eso es muy importante. Esto de aquí, de que no te quedes toda la vida en relación, es clave. Vivirlo primero y luego impartirlo. Porque para poder impartirlo tenemos que vivirlo. Esto, con todos los defectos que tenga, yo muchas veces, mis hermanos, la verdad que este, yo cometo infidencias conmigo mismo, ¿no es cierto? Porque hablo, hablo también bastante de mis metidas de pata. Muchas veces le digo, Señor, y tú me pones a hablar de cosas, todas estas cosas importantes, y yo soy defectuoso. Soy defectuoso. Y a veces el Señor se calla y me dice, bueno, Raúl, te estás viendo en la carne, ahora vete en el espíritu. Me hace reaccionar. Ah, sí, Señor, me estás perfeccionando hasta la venida de Jesús. Gracias. Ya, listo, se acabó. Entonces, a veces nosotros nos miramos muy mal, cuando Dios nos mira muy bien. Obviamente Dios nos mira muy bien a la luz de la cruz y a la luz de la sangre, a través de la cruz, a través de la sangre. Pero tenemos que crecer en esto, tenemos que vivir esto, tenemos que aplicar esto. Y ya el Señor nos autoriza para impartirlo y decirle a la gente que no se quede solamente una relación con Dios y todavía relación defectuosa, relación interesada, relación bendiciocéntrica y no cristocéntrica. Tenemos que avanzar en esto. Este es uno de los pactos más importantes en mi concepto, ¿no? Con Dios. Entonces,
Volver a pactos que hicimos con Dios es volver a nuestro primer llamado. Sí, lo olvidamos el pacto. Tranquilo, te dice el Señor. Pero ven, arregla cuentas. Listo. Entonces, cuando hay ese sentir y ese concepto, se corta el espíritu de culpa y condenación y acusación. Casi, digo yo, automático, ¿no? Automático. Porque ya está centrado en el amor de Dios. Está centrado en el amor de Dios, está centrado en el perdón de Dios, está centrado en la gracia de Dios, que es favor inmerecido. Imagínate que a ti y a mí nos pone de predicadores de su palabra y tenemos tantos defectos. Es pura gracia, es pura gracia. Lo único que Él nos pide es que nos neguemos, que dejemos toda esa basura de orgullo, vanagloria, que sí, nos declaremos barro en sus manos. Ya, vamos para adelante. Dios siempre yendo delante de nosotros. Entonces, los pactos, si volvemos a los pactos, volvemos al primer llamado, ¿no? Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión. Volvamos a la comunión vía humillación. Entonces, hay diferentes tipos de pactos con Dios. Hay pactos temporales, hay pactos eternos o compromisos temporales, si quiere, o acuerdos temporales, si quiere. Hay pactos centrados en el ser, hay pactos centrados en el hacer, y más cometemos el error de tener pactos en el hacer que con el ser. Hay pactos basados en amarlo y hay pactos basados en servirlo. Y más pactos tenemos de servirlo que de amarlo. Cometemos errores aún ahí, desequilibrios. Hay pactos centrados en su persona, hay pactos centrados en su obra. Todos son buenos, pero algunos preceden a los otros, anteceden a los otros. Sí. Por ejemplo, un pacto centrado en el ser es determinante para tu hacer. O un pacto basado en amarlo más profundamente y conocerlo más íntimamente, eso determina directamente tu servicio a él. Entonces, yo quisiera que reflexionemos estas semanas. Este tema es para orarlo varias semanas. ¿Okay? Y el PowerPoint yo se lo mando al pastor Daniel y ya lo distribuyen al pastor Ricardo. Recordemos y anotemos pactos que hemos hecho con Dios. Y hablemos con Él cuánto avanzamos en ese pacto, cuántos descuidó, cuántos abandonó. Porque no es posible que en este ejercicio espiritual, dinámica espiritual, en esta charla con Dios, Él te diga, oye, pero este pacto quisiera que lo retomes. Entonces ya, retomarlo ese pacto. Un ejemplo sencillo. Hiciste un pacto eterno, capaz que una fiesta hiciste de las buenas cuando te casaste, viejo. Y habían 100 invitados, no sé,
Entonces tocó un tema, ¿no? Y ahí hiciste un pacto de amar a tu esposa, de tratarla, varón, te estoy hablando a vos, varón, sacerdote. Y a lo mejor ese pacto está medio de guañangao, ¿ya? Porque no la atendés, más bien la criticás, más bien decís, vos no me apoyás, te das de víctima, y no sé, pues, ya, bueno, no quiero hablar de eso. Lo que menos es, quiero generar culpa ni condenación, ¿no? Porque, pero sí, evaluemos, es bueno que evaluemos. ¿Cuánto has avanzado en tu pacto con Dios? Un pacto matrimonial que es eterno, pacto de amor. Entonces, yo quisiera que hagamos este ejercicio hoy, pero estas semanas más, aquellos que sienten hacerlo, obviamente. Mientras oramos esta canción que dice, pacto, es de Marco Witt, ¿no? Dios de pactos. Oremos, evaluemos y bueno, pongámonos a cuenta con Dios, ¿no? Nada más, es sencillo. Él ya derramó sangre, Él ya murió en la cruz por nuestra falla, nuestra negligencia, nuestro descuido. Así que vamos, oremos a la luz de esta canción. No hay audio. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo.
destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Donde ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Señor, haz que entendamos que el tema de hacer pacto contigo es un tema de pura gracia. Haznos entender que el tema de pactos contigo no es acerca de nosotros, es acerca de ti, que tú cumples todos tus pactos y que de Yapa tú nos ayudas a cumplir los pactos, poco a poco, avanzando poco a poco. Señor, danos mayor revelación sobre la vida de gracia, la vida de fe, la vida de pactos contigo, de acuerdos contigo, de compromisos contigo. Señor, danos, activa mayor entendimiento, mayor discernimiento, mayor conocimiento, mayor sabiduría espiritual sobre este tema de la vida de fe, la vida de gracia, la vida de pactos contigo, Señor. Y gracias porque tú eres el que quieres hacer pactos con nosotros. Gracias porque nos das también ese corazón de querer hacer pactos contigo, aún sabiendo que somos imperfectos, pero que sabemos que tú nos estás perfeccionando en Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Entonces, hagamos esta evaluación a la luz de la gracia de Dios.
del amor de Dios. A ver, rápidamente le dejo algunas pautas de la palabra. ¿Qué pasa cuando se quebranta pactos con Dios? ¿Qué es quebrantar el pacto con Dios? En casos extremos de pactos muy pisoteados, ¿no es cierto? Dios se expresa, ¿no? Que le duele. Ahora, quebrantar el pacto con Dios es menospreciar el juramento, romper la alianza. Pero tranquilo, el Señor no es un Dios samurái que está con la espada para cortarte la cabeza. Hay que volver a Dios. Sí. Dice Oseas 6:7, son como Adán, han quebrantado el pacto y me han traicionado. Entonces, quebrantar el pacto también quiere decir traicionar a Dios. Sí, en muchos casos, en algunos casos. Quebrantar el pacto es abandonar a Dios, descuidar a Dios, darle la espalda, postergarlo. Y yo quisiera, por favor, que en estas semanas medites. Es importante la meditación con Dios y conversar con Dios. Señor, ¿por qué he quebrantado pacto si yo te amo a vos? ¿Sí? Y Dios te va a dar la explicación. Mira, ¿sabes qué? Que te entusiasmaste en esto y me descuidaste en esto, porque esa es una de las cosas. Te entusiasmas vos, que te hablaron de que y, 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 y la gran mayoría de los casos nosotros es por hacer el bien que descuidamos a Dios. Es una paradoja, es una cosa de locos para entenderlo. Entendiste mal. También muchas veces cuando nos sentamos a Dios a meditar, ¿y por qué, Señor, me olvidé de este pacto tan importante? Bueno, porque te metiste al activismo, te metiste al hacer y descuidaste el ser. Y ya el Señor, como es un gentleman, el Señor te va a explicar con un amor impresionante para que vamos madurando, pues. Porque eso es lo que quiere el Señor, que vamos madurando y madurando, porque muchas veces dejamos un pacto y adoptamos otro pacto por inestables, porque tomamos una decisión almática, nuestras emociones nos emocionó en ese momento y como dijo Pedro delante de los discípulos, yo estoy dispuesto a morir por vos. Y Jesús, ay, Jesús es excelente, a mí me gusta esa parte, ¿no? Pero Pedro, eso de aquí un ratito ya me vas a negar. ¿Ah? Y Pedro ahí almático, ¿no? Yo doy mi vida por qué es vida y 8 cuartos tras que lo arrestaron patitas para cuando huyó para todos lados, viejo. Él es humano y Jesús, ¿acaso Jesús lo recriminó cuando tuvo un encuentro sanador con Pedro? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque él obviamente por su metida de pata entró en la depre, ¿no? Doña Depre lo tenía y lo mandó a Doña Depre, lo guió a Pedro a su antiguo trabajo, dejó su llamado y se fue a su antiguo trabajo y arrastró a varios discípulos, porque obviamente estaban totalmente turbados, confundidos, y Dios sabe todas esas cosas humanas que nos suceden. Y Jesús no fue con una espada y unas 7 cruces ahí para crucificar a todos. No, eso no hace Jesús. Jesús no vino a condenar. Eso lo tenéis que tener claro. Jesús vino a salvar, Jesús vino a levantar, Jesús vino a ayudarnos a vencernos a nosotros mismos en su poder, ayudarnos a madurar, a crecer. Y estamos madurando. A ver, por favor, diga convencido, estoy madurando. Aunque poquito, pero estoy madurando. Sí, ¿no? Vamos creciendo. ¿No? Quebrantar el pacto es seguir a otros dioses, tener personas o cosas o actividades en el lugar de Dios, sustituir, ¿no? Sí.
¿Cómo se quebranta el pacto? La práctica de 4 pecados bien frecuentes en el liderazgo. Entró el orgullo, se quebranta el pacto, la soberbia, la vanagloria. Si entró el orgullo en tu rol de esposo o de esposa, vas a quebrantar el pacto de tu, o lo vas a afectar. O si la palabra quebrantar el pacto es muy dura, no te gusta, entonces vas a dañar el pacto o vas a dañar tu vida del altar. Un esposo orgulloso atiende mal a su esposa o viceversa. La esposa orgullosa, soberbia, vanagloriosa o el esposo. Pecado pues nos lleva a dañar nuestros compromisos con Dios, a olvidarlo, a ponerlo en segundo lugar. ¿Cómo se quebranta el pacto? Flojera, indisciplina, dejadez, otras cosas toman su lugar, dispersión, dividido, cansancio, carnalidad, etc. Por eso es importante todo esto que estamos haciendo, presentarnos delante de Dios todos los días. Es muy importante. Yo los quiero animar que perseveren años en esto. Perseveremos, perseveremos. ¿Cómo se quebranta el pacto? Fallas de carácter, vicios de carácter. ¿Cómo se quebranta el pacto? Pequeñas zorras que ingresan, que son subliminales, grietas en el corazón, que son subliminales. La palabra dice, ¿no? Agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, o sea, arruinan la vida del altar. Pequeñas zorras que son muchas preocupaciones y necesidades que no están sometidas a Dios. El activismo sin tiempo para Dios, el legalismo, y podemos hablar un montón de cosas. Isaías 30:13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. Entonces, con la humillación se corta el pecado y ya no se extiende el pecado y ya no hay caída súbita ni repentina. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor con nosotros al decirnos vuelvan a los pactos que han hecho conmigo? ¿Sabes qué? Cerrar puertas que hemos abierto a nuestros enemigos. Eso quiere el Señor. Volver a la cobertura y Él va a cerrar todas las puertas a los enemigos y se van a abrir todas las puertas a la vida del cielo, a la vida de la obediencia total, a la vida de consagración total, a la vida de sed, hambre y sed por Él. Sí, eso es lo que quiere el Señor. Quebrantar el pacto de infidelidad a Dios y a su palabra. Los israelitas en la victoria de Jericó quebrantaron el pacto en medio de una victoria, ¿no? Y la próxima la perdieron. Este pasaje es bastante interesante. En Josué capítulo 7, versículo 1 adelante, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo, usted sabe la historia, como el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de... Y miren lo que dice, le dice el Señor a Josué en el versículo 10. Dice, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado desde el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus seres. Este es un estudio profundo que hay que hacerlo, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, ¿no? Por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si es que, miren ustedes, si es que no destruyen el anatema en medio de ustedes. Ustedes saben esa historia, ¿no? Real, ¿no? Entonces, quien quebranta el pacto, la palabra dice, no podrá hacer frente a sus enemigos, sino que delante de su enemigo volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Hay que volver al pacto, hay que volver a Dios. ¿Qué pacto hemos quebrantado? Pacto de santidad. Creo que todos nosotros hemos hecho pacto de santidad. Pacto del lugar santísimo, pacto de renuncia y entrega, pacto de la gran comisión, pacto de fidelidad. Bueno, y la reflexión es para que oremos sobre este tema, que el Señor nos traiga luz,
¿no? Que nos guíe en todo esto. ¿Qué dice Dios a los que quebran el pacto con él? Esta es la instrucción, ¿no? En el versículo 13 de Josué 7, capítulo 7, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di santificado para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ustedes, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de ustedes. Hermanos, hermanas, es sencillo esto, porque el Señor ya lo pagó el precio. Y por favor te ruego que cortes con todo espíritu de acusación, de condenación, de culpabilidad. El Señor murió por nuestras culpas, para liberarnos de nuestra culpa, de toda acusación. Pero tenemos que volver a lo que pide el Señor: santifíquense, volver al pacto de santidad, límpiense, purifíquense. Si no, no van a poder hacer frente a los enemigos. No vamos a poder hacer frente a la pandemia, un escenario duro, difícil, por decir un dicho, ¿no? Entonces, el Señor quiere que rectifiquemos pactos o ratifiquemos pactos, pero es una charla muy personal tuya con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con nuestro Dios. Es sencillo esto. Humillémonos, confesemos, arrepintámonos, volvamos a Dios. Y si hay altares ahí inconscientes, hay que derribar esos altares que a veces sin querer se forman, ¿no? Entonces, durante estas semanas, hacer oración de humillación sobre este tema de pactos con Dios quebrantados. Sencillo, pero con corazón sincero. No es religión esto es relación sincera con Dios, relación de amor. Ora la Biblia, ora el Salmo 51, ora Esdras 9 y 10, ora, oremos Daniel 9 y 10, oremos Nehemías 1 y ahí. Oremos, hagamos la oración de Getsemaní que hizo Jesús. Sí. Volvamos, ¿no? Hagamos lo básico, volvamos a kindergarten y digámosle al Señor: examíname, corrígeme, endereza, me enseña, me guía. Nada más. El Señor se olvida de nuestros pecados cuando lo confesamos y nos arrepentimos de verdad. Anula ya. Entonces ese es el encargo para hoy, ¿no? Renovar pactos con Dios. Osías lo hizo en 2 Crónicas 34, 31. Ante el Señor renovó el pacto. El Señor quiere que renueve el pacto y lo hagamos con mentalidad de gracia, no de ley. No, ya yo no hago más pacto porque le voy a fallar. ¿Para qué le? Oiga, ese cristiano está engañado. Y ese cristiano ha sido Raúl, que muchas veces fui engañado por eso. Ya me daba miedo hacer pacto con el Señor. Hasta que el Señor me corrigió, ¿no? Me dijo: bueno, tenés fe, entendés la gracia. Si tenés fe y entendés la gracia, vas a hacer compromisos conmigo. ¿Por qué? Pues medio anecdótico. El que quiere hacer pacto con nosotros es Dios. ¿Y acaso usted no sabe que Dios sabe que le vamos a fallar? Es anecdótico, es de locura. Pero lo que más sabe Dios es que nos va a ayudar para cumplirlo. Porque Él dijo: separado de mí no pueden hacer nada. Entonces, cuando entendemos eso, ya nos liberamos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con hacer pactos ahí a la luz de... No, no. Tenemos que meditar bien, tenemos que... ¿no? No estoy de acuerdo con una vida de pactos o compromisos o acuerdos con Dios, una vida light o ligera. No estoy de acuerdo. Tenemos que hacerlo de todo corazón y por amor. ¿Y sabes qué?
Ah, esto tómalo a ver si te puede ser útil. Yo cuando hablo de pactos con Dios y acuerdos o compromisos, como usted quiera llamarle, finalizo, Señor, tú sabes que soy frágil, que soy débil, y tú me has dicho, Señor Jesús, que separado de ti yo no puedo hacerlo. Señor, este pacto yo no puedo hacerlo separado de ti. Me vas a tener que ayudar, me vas a tener que encaminar, me vas a tener que impulsar, me vas a tener que formar. Entonces ya se le van a uno los miedos y las inseguridades, porque uno está puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Okay? Entonces hagamos, ¿no? Renovar pacto con Dios es volver a la intimidad con Dios. Sí. Volver a Dios, al amor, a la fidelidad. Renovar pacto con Dios es volver a la ruta con Cristo. A amistad, a caminar con Él, a seguirlo a Él. Dice Isaías 56, 6, 7, y abracen mi pacto, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Pues abracemos a Dios y sus pactos. Si Dios te inspira a hacer un acuerdo con Él, hazlo. No confiado en ti, sino confiado en Él. No mirándote a vos, sino mirándolo a Él. Y pidiéndole que Él te ayude para hacerlo, porque separado de Él no podemos hacer nada. Es gracia, pura gracia. Y mi consejo es hacer más pactos centrados en el ser que en el hacer. Hacer más pactos basados en amarlo. Hacer más pactos centrados en su persona, porque el resto es añadidura. El rey Ezequías tomó una decisión en 2 Crónica 29, 10, 11 para resolver el tema del templo cerrado y los sacerdotes y levitas estaban carnales. Léalo el capítulo, es una bendición, capítulo 29 de 2 Crónica. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su. Yo he decidido. Tengamos esa libertad, ¿no? Y cuando uno entra en el pacto con el Señor, la cobertura ya el Señor lo usó para restaurar la identidad y el llamado de los ministros al reino. En el próximo versículo dice, hijo mío, no se engañen ustedes porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él, le sirvan. Primero es estar delante de él, después es servirle. Y sean sus ministros y le quemen incienso. Esto es poderoso, ¿no? Entonces hay pactos con Dios centrado en el ser, que es el énfasis que quisiera hacer, ¿no? Que revisemos y que, ¿no? Pactos de ser discípulo, pactos de ser del lugar santísimo, pacto de serte fiel Dios, pacto de ser de bendición, ser adorador, ser amigo de Dios, ser barro en tus manos, ser odre nuevo, pactos centrados en el ser. Ahora, para que funcione eso, los pactos con Dios centrados en el ser y basados en una vida de humillación, están basados en pactos de rendición diaria, ¿no? Pacto de muerte al yo carnal, pacto de confesión y arrepentimiento, pacto de consagración total, pacto de comunión íntima, compromisos, acuerdos. Y el Señor nos va a hacer madurar y poco a poco vamos a ir creciendo en esto y cumpliéndole más al Señor, porque son pactos de vida, no son pactos de un año, no son pactos de 10 años, pacto de toda una vida, es pacto de cultura espiritual, es pacto para toda la vida.
Pactos con Dios, mi más alta prioridad. Le comparto esto. A mí me ha ayudado mucho esto. A ver, le voy a mostrar esto. Finalizando ya. Pacto, mi más alta prioridad. Segunda Crónica 15, 12, 15. Prometieron solemnemente buscar a Dios con todo el corazón y el alma y con toda su voluntad lo buscaban. Ese pasaje es muy clave. Y Isaías 56, 6, 7. Y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Él es, separado de él no podemos. Todo esto que estamos hablando es pura gracia. Esto no es mentalidad de ley, es mentalidad de gracia. Me comprometo ante mi Dios a vivir y practicar mi más alta prioridad, que nada compita con Jesús. Mi más alta prioridad, a solas con Dios todos los días de mi vida, en humillación y quebrantamiento. Mi más alta prioridad, dejar que Él me escudriñe, me limpie, me sane. Mi más alta prioridad, buscar su rostro y conocerlo. Mi más alta prioridad, una sola cosa es necesaria hacer a sus pies. Mi más alta prioridad, relación íntima con Dios. Mi más alta prioridad, leer y estudiar las palabras a diario. Mi más alta prioridad, que los afanes de este siglo no apaguen la palabra de Dios en mí. Mi más alta prioridad, morir a mí mismo para que Él pueda fluir en mi vida, en mis circunstancias. Mi más alta prioridad, obedecerle, ser fiel al llamado y terminar la obra. Mi más alta prioridad, someterme a Dios, a su agenda. Mi más alta prioridad, llevar todo pensamiento, plan cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Mi más alta prioridad, el lugar santísimo en su presencia. Mi más alta prioridad es Dios mismo. Mi más alta prioridad es Cristo, punto. El resto está en la mano de Dios, el resto es añadido. Y el texto base es Segunda Crónica 15, 12 al 15. Capítulo 15, versículo 12 al 15. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de su Padre, de todo corazón y de toda su alma, que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompeta y de voz. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, todos lo hicieron, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. La cobertura del pacto. La cobertura del pacto. Entonces te animo a retomar este tema tan importante y vencer miedos. Lo hagamos pues en el poder de Él, ¿no? Sin miedo ya. ¿Okay? Entonces, Daniel, no sé si podemos cerrar con una canción o ya está suficiente. Sí, pastor. Tomemos un tiempo extra. Yo creo que Sí. podemos quedar un poco más y disfrutar de este tiempo. Esa canción Hacemos Hoy me gusta mucho. Y también la canción Tan Solo He Venido, ya cada uno la escucha en su casa, ¿no? Sí. A ver, oremos ahí. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro
noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay segundas, terceras, cuartas oportunidades. Gracias por recordarnos que estamos en una vida de procesos. Y gracias porque es tu iniciativa, tu deseo que avancemos y maduremos en esa vida de procesos. Gracias por escuchar nuestro corazón. Gracias por permitirnos volver a ti con todo. Gracias porque tú nos amas y la prueba de ese amor está en la cruz, en tu sangre, en tu resurrección, en tu ascensión, que estás en el trono gobernando y bendiciendo y pronto volverás a llevarnos, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de pacto contigo bajo tu gobierno. Ayúdanos a vivir una vida de pactos, de compromisos, de acuerdos contigo, llenos de tu presencia. Y así, Señor, lo tuyo funciona, Dios. Que lo tuyo funcione en nosotros, Dios. Que lo tuyo funcione en los pactos que tenemos en el matrimonio, los pactos que tenemos con nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Si tú nos llenas, si tú nos gobiernas, va a funcionar todo, Señor. Gracias. Que lo tuyo prevalezca, que lo nuestro mengüe,
que lo nuestro se crucifique, que lo nuestro no te estorbe, Dios. Líbranos de estorbarte, Dios. Jesús, Espíritu Santo. En el proceso de vida que tú estás queriendo gobernar y manejar y dirigir. Dirige nuestra vida, Dios. Dirige nuestros pasos. Pastoréanos, Dios. Jesús, pastoréanos. No te canses nosotros. Pastoréanos, Espíritu Santo. Pastoréanos. Gracias, gracias. Hoy nos declaramos libres de toda culpa. Hoy nos declaramos libres de toda acusación. Hoy llevamos tu carga que es liviana. Hoy te hemos entregado cargas muy pesadas, muy culposas, condenatorias. Y gracias porque en ti tenemos libertad. Nos comprometemos a cuidar esa libertad, no volver a yugo de esclavitud. Hoy renunciamos a la mentalidad de la ley. Hoy renunciamos a esa mentalidad del esfuerzo personal. Señor, no somos santos por lo que hagamos, somos santos por lo que tú has hecho. Somos santos si tu sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Somos santos por tu sangre. Somos santos por la cruz del Calvario. Somos santos porque tu santidad nos envuelve y nos purifica por dentro y por fuera. Hoy adoptamos la mentalidad de la gracia. Haznos crecer en la gracia. Haznos entender que todo esto que hemos hablado es pura gracia, basado en la gracia, basado en la fe, basado en el amor a ti y el amor que tú tienes por nosotros. Haznos crecer en todo esto. Bendito eres, glorioso eres. Amén, 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 amén. Y ¿saben qué? Hay dos canciones, Daniel, Pastor Daniel, yo no sé si les puede mandar, hay dos canciones para orarla esta semana, 4 canciones, ¿no? Estas dos que hemos escuchado, y está la canción Vuelve a llamar, para volver al pacto del llamado de los ministerios de la familia principalmente, de tu casa, de tu hogar principalmente. Porque mucho hablamos del llamado eclesiástico, poco hablamos del llamado de mi matrimonio, el llamado de mi casa, de mi hogar. Hay que volver al llamado. Y la otra canción para que hagamos pacto de ser amigo de Cristo. Entonces, el pastor Daniel ya es un siervazo, nos va a ayudar en eso. Al escuchar esta canción de Juan Luis Guerra, al menos a mí me ministra mucho siempre. Hay dos canciones sobre amistad con Dios que a mí me ministran y me incentivan a siempre, cuando puedo, cuando yo decirle, Señor, me interesa mucho ser tu amigo. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Corrígeme. Quiero ser tu amigo. Una canción es de Juan Luis Guerra, Tan solo he venido, que es tremenda. Y otra canción es de Jesús Adrián, que dice, el aire de tu casa, y habla de, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Seguramente deben haber otras. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, Pastor Raúl. Ha sido muy edificante el día de hoy y creo que todos podemos decir lo mismo. Hemos sido muy edificados en el Señor. Gracias por tu tiempo y por dedicar Amén. un par de horas para nosotros. Un abrazo, saludos a la pastora Isabel, a toda la familia. Siempre oramos por vos. Así es que Gracias por sus adelante. oraciones. Dale. Gracias, Chao, chao. Pastor. Hasta luego. Pastor Muchas Ricardo. gracias.